La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Cerramos la semana con broche de oro porque mañana el canal, como es Viernes Santo, tiene una programación especial acorde con la fecha. Nos acompaña el doctor Marco Cruz García, quien es presidente interino del Tribunal Superior Electoral. Muy buenos días, doctor. Agradecido de que haya aceptado nuestra invitación en un día en el cual mucha gente está haciendo maleta. Así es. De hecho, hoy comienza, como usted decía, el gran éxodo hacia el interior. Las carreteras deben estar atestadas. Sí. Pues, buenos Jacqueline días. Morel lo saluda. Buenos días, doctor. Mucho gusto. Encantado, Jacqueline. Gracias por la invitación. El doctor Marcos Cruz García era suplente del presidente. Entonces, al producirse la elección del doctor Jaques, entonces él asume la presidencia del Tribunal Superior Electoral. Para un suplente que se supone que no tiene funciones, ahora que hay un debate, y después le voy a hacer la pregunta con lo de la Junta Central Electoral, ¿qué significa de repente verse dirigiendo un tribunal en el cual quizá usted no estaba empapado del día a día, ni de los casos, y usted tiene un muy buen currículum, tiene toda la preparación para la posición, pero ¿qué significó asumir de repente ese cargo? De hecho, para nosotros, al asumir la posición, no nos resultó del todo extraño porque ya en ocasiones anteriores habíamos tenido que subir a dirigir y a conocer en alguna de las audiencias por ausencia del presidente algunos de los casos. Y obviamente en el tema electoral hemos estado muy involucrados desde hace ya un buen tiempo en términos técnicos, puesto que nos habíamos desempeñado durante 12 años como asesor técnico legal de la Cámara de Diputados y nos correspondió en su momento trabajar toda la reforma de la Constitución que actualmente tenemos y también lo relativo a la Ley 29, orgánica del Tribunal Superior Electoral. O sea, fueron procesos en los que participamos durante bastante tiempo y de manera muy activa, así como lo hicimos con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y también con la Ley del Régimen Electoral. Exactamente. O sea que tiene experiencia en el área. Así es. Así es, doctor. A raíz de su llegada como presidente interino de la Junta, del Tribunal Superior Electoral, también se dio a conocer la noticia que usted recientemente, cuando comenzó el gobierno de Luis Abinader, fue nombrado, designado en una posición pública, como creo que subdirector de migración, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué nos puede contar en ese sentido? Bien, de hecho, esa posición que estábamos desempeñando desde el mes de agosto del año 2020, en alguna ocasión vi en los medios de comunicación que se pretendió cuestionar el vínculo inclusive de consanguinidad con el director. Bueno, de hecho esto no implicaba ninguna violación a la Ley 4108 sobre función pública, porque la Ley 4108 tiene una prohibición hasta el 2º grado de consanguinidad y nosotros tenemos un vínculo de 4º grado. Es importante que la población conozca este tipo de información porque a veces se juzga o se le hacen señalamientos a personas que teniendo las condiciones para poder hacer aportes en la administración pública, se destaca un vínculo de familiaridad con algún funcionario donde no existe ninguna prohibición legal para que pueda ejercer una función. Nosotros fuimos a esa posición y durante aproximadamente unos 3 meses pudimos involucrarnos muy de lleno en las funciones de migración y desarrollamos un trabajo bastante extenso hasta el punto de trabajar todo este tema que inclusive se va a poner próximamente en funcionamiento con el tema, por ejemplo, de la gran diáspora venezolana en el país. O sea, trabajamos todos estos temas desde un punto de vista muy técnico, que fue la función que fuimos a desempeñar allá, siempre orientados en este sentido por los procesos administrativos en la administración pública. Esto tampoco chocaba con que fuera suplente de la... No, precisamente porque el Tribunal Constitucional en el año 2015 había emitido una sentencia a raíz de una acción de amparo que se había incoado ante el Tribunal Superior Administrativo por el entonces magistrado Jaques cuando era suplente, y a eso se le dio una respuesta de parte del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional, donde dejaba claramente establecido
que los suplentes tenían plena libertad para el ejercicio de la profesión del derecho, exceptuando la materia electoral. Entonces, y es lógico porque en el marco del derecho fundamental al trabajo no tiene sentido que un suplente que tiene una función muy particular pues quedara limitado en el ejercicio profesional, obviamente siempre que no se involucre en el tema electoral. Magistrado, ya pasaron los procesos electorales, todos los recursos que someten los partidos. Entonces, en una etapa como esta, ¿qué hace el Tribunal Superior Electoral? Aquí es importante la pregunta y lo resalto por lo siguiente. La gran discusión que habíamos tenido cuando se estaba trabajando la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, una vez haber sido ya, diríamos, creado por la Constitución de 2010, venía todo el tema, bueno, ¿qué hacer si vamos a tener un Tribunal Superior Electoral, función esta que desempeñaba anteriormente la Junta Central Electoral? Nosotros adoptamos el modelo de tener una jurisdicción especializada fuera del área administrativa, que era la Junta Central Electoral. Y en ese momento, entonces, ¿qué hacer? Porque todo el periodo, diríamos, electoral abarca prácticamente unos 10 meses a 12 meses, tomando en cuenta desde las primarias de los partidos políticos hasta las elecciones y la juramentación de los que obtienen el favor popular a través de las elecciones. Entonces, ¿qué hacer con los otros 3 años? Y ahí en esa discusión se trajo a colación el tema de la rectificación de actas del Estado Civil. Entonces fue la decisión de los legisladores en aquel momento de transferir todo el tema de las rectificaciones que tienen carácter contencioso o que requieren algún nivel de intervención jurisdiccional en el tema de las actas del Estado Civil. Esas rectificaciones pasaron al Tribunal Superior Electoral hasta el día de hoy. Y son muchos casos que se presentan. Sí, aproximadamente, por ejemplo, en esta época de pandemia han estado entrando alrededor de unos 280 casos mensuales. En épocas no pandémicas como esta, le pueden llegar alrededor de unos 400, 500 casos todos los meses. Entonces el tribunal tiene una gran carga procesal durante los 4 años. De hecho, actualmente nosotros estamos trabajando con esa carga, con una carga pendiente por razones pandémicas, que ya prácticamente hemos salido de ella. Apenas quedan unos 93 casos del año 2020. Y el tribunal ha venido, obviamente, sobreponiéndose a todo esto, aún en estas circunstancias. Pero sí, el tribunal tiene 2 áreas fundamentales de producción. Es el área contenciosa electoral para la época electoral, que comienza con las primarias de los partidos, y todo lo concerniente a la rectificación de actas del Estado Civil durante todo el tiempo, durante todo el año. Doctor, me llama la atención que el título suyo sea presidente interino del Tribunal Superior Electoral. Yo no soy abogada, pero usted es el presidente del Tribunal Superior Electoral, porque quien era presidente, del cual usted era suplente, fue designado, escogido en otra posición en la Junta Central Electoral. Sabemos que hay una nueva selección de miembros para el Tribunal Superior Electoral, creo que a mediados de año, pero ¿por qué interino? ¿Usted es interino o usted es el presidente del Tribunal Superior Electoral actualmente? Bueno, es muy apropiada la pregunta porque precisamente el término interino se refiere a cubrir la falta, de alguien que ha sido designado para un cargo durante el tiempo en que falta. Pero el término interino está llamado precisamente a cubrir esa falta temporalmente, porque la persona regresa al cargo. No es este el caso. En este caso, podríamos nosotros decir que la condición de interino no aplica porque la persona ya fue designada para otro cargo y no vuelve al cargo que ha dejado. En este caso, la condición de interino no aplicaría. En este caso, nosotros estaríamos desempeñando la función de manera ya formal, permanente, hasta en tanto termine el periodo para el cual fuimos designados el 21 de julio del año 2017. Doctor, sin embargo, en algún momento parece que hubo una cierta confusión cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió para sustituir jueces del Tribunal Constitucional y evaluar o sustituir jueces de la Suprema Corte de Justicia. Se habló también de la designación de un presidente del Tribunal Superior Electoral. Usted inclusive en ese momento ofreció declaraciones y parece que había una confusión. Así es. Pienso que se creó una confusión innecesaria.
porque con una simple lectura tanto de la Constitución como de la ley del régimen electoral, este tema hubiese quedado claramente, diríamos, establecido para todos los involucrados. A nosotros nos correspondió tener en algún momento que por insistencia de algunos medios nos pidieron una aclaración sobre el tema. De hecho, nuestra formación profesional abarca el área constitucional y por eso quise hacer la intervención en aquel momento. De hecho, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne y convoca para la conformación del Tribunal Superior Electoral, como le corresponderá próximamente, escoge 10 jueces, y es después que escoge los 10 jueces que decide entre ellos cuáles van a ser titulares y cuáles van a ser suplentes. De hecho, no hay una diferencia en términos de requisitos ni nada parecido. Los 10 ostentan la misma condición. Exacto. Se hacen base a los mismos requisitos y están en condición a los 10 de ejercer la función. ¿La presidencia quién la define? La define el Consejo. Sí. Por eso, en este caso no se aspira a la presidencia, sino que el Consejo, una vez designa a los 10 jueces, entonces en una decisión, digo política, no necesariamente partidaria, sino política, los 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deciden cuáles de ellos van a ser, por votación, van a ser los titulares. Y una vez cogidos los 5 titulares y designados los 5 suplentes, de entre ellos designa un presidente. Es diferente con la Junta Central Electoral a partir de la ley nueva, la ley 15 del régimen electoral, porque en esta ocasión con la ley del régimen electoral se introduce una modificación en el requisito de los profesionales que pueden participar. Anteriormente, con la ley 275, todos tenían que ser profesionales del derecho. En esta ocasión ya no. En esta ocasión pueden ser profesionales del área de informática, lo pueden ser del área de las ciencias sociales, de la economía, de tal manera que ahora sí, la ley del régimen electoral sí exige que para ser presidente de la Junta Central Electoral tiene que ser profesional del derecho. Y es por eso que cuando se aspira ahora a la Junta Central Electoral se puede aspirar a la presidencia, porque no todos los profesionales que apliquen a la Junta Central Electoral podrían ser susceptibles de ser escogidos para la presidencia, si no ostentan la condición de profesional del derecho. Doctor, como dijimos anteriormente, a mediados de este año, julio, se escogen los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral. ¿Participará el doctor Marcos Cruz para se presentará ante el Congreso para ser escogido o para que contemplen la escogencia de su persona otra vez en el Tribunal Superior Electoral? Sí, es una pregunta que sí me la han hecho ya en varias ocasiones. De hecho, en términos profesionales nos sentimos muy identificados con el trabajo que estamos haciendo y además el reto que implica para nosotros el haber asumido la presidencia y la copresidencia de 2 organismos internacionales. En el mes de marzo, el 4 de marzo, asumimos la presidencia de la Red Mundial de Justicia Electoral, que involucra a los 5 continentes y las cortes electorales de todo el mundo. Y luego el 26 de ahora de marzo también, conjuntamente con el magistrado Jaques, asumimos la presidencia compartida de la UNIORE, la Unión Interamericana de Organismos Electorales del continente. Esos 2 grandes retos nos llevan también a tener el compromiso de celebrar 2 grandes jornadas para final de año. Entonces, nosotros actualmente nos encontramos en el Tribunal Superior Electoral desarrollando de manera muy intensa procesos de capacitación que estaríamos iniciando ahora en el mes de abril, diplomados que involucran diferentes sectores de la sociedad dominicana a los fines de impulsar en estos sectores el conocimiento de los temas contenciosos electorales y todo el tema del sistema electoral. A nosotros, pues, en ese sentido nos anima mucho este trabajo que estamos haciendo y sí tenemos la intención de presentarnos oportunamente cuando el Consejo Nacional de la Magistratura sea debidamente convocado por el excelentísimo señor presidente de la República y participar en ese proceso que nosotros personalmente siempre hemos estado de acuerdo de que las posiciones públicas importantes deban estar sometidas a concurso. Doctor, en estos días ha estado muy al tapete, o ligeramente al tapete,
el caso de los suplentes con la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral de asignarle un sueldo importante, dieta, etcétera, y asignarle funciones específicas a los suplentes, no solamente la de sustituir. ¿Cuál es su opinión en relación a ese respecto? Este tema se viene, diríamos que debatiendo ya desde hace varios años. O sea, ¿cuál debería ser la función del suplente en el marco de los compromisos que tiene la institución? ¿Pueden ser los suplentes incorporados de manera activa a las funciones de la institución? Es la gran pregunta. Esto ha quedado en la ley a discreción del Pleno de estos órganos. En el Tribunal Superior Electoral esta situación se inició con la primera conformación en el año 2011, en que los primeros suplentes que fueron designados, 2 de ellos decidieron renunciar, porque entendían, y hasta ese momento había cierta confusión, si no le iban a permitir ejercer, ¿qué sentido tenía ser suplente, tener un impedimento laboral y además de eso no tener ningún tipo de dietas ni nada cuando se tienen compromisos económicos y familiares? Eso se inició en ese entonces, en el año 2012, y al día de hoy ya el panorama se ve mucho más claro. La Junta Central Electoral decidió en esta ocasión, porque en el periodo pasado se generaron también algunas, diríamos, importantes declaraciones de algunos de los suplentes en ese sentido, y en esta ocasión decidió incorporar las actividades permanentes. En el caso del Tribunal Superior Electoral, por lo menos para lo que concierne a este periodo, los suplentes que en algún momento hicimos algún tipo de observación no estaba orientada en función de integración, porque prácticamente los 5 suplentes que hasta ese momento estábamos en el Tribunal Superior Electoral y los 4 compañeros que quedan como suplentes son personas muy comprometidas en términos laborales, diríamos en sus vidas privadas. Tienen responsabilidades, diríamos, permanentes y también muy altas. Entonces, el tema de los suplentes es algo opcional. Que la institución, el órgano, esté en disposición de incorporarlo, va a depender mucho de que el suplente también esté en disposición de hacerlo. ¿Por qué? Porque es posible que tenga muchas ocupaciones y no le interese incorporarse de manera permanente. Pero sí dejar abierta la posibilidad de que el suplente se pueda incorporar, porque es una experiencia importante para el tribunal o para la Junta Central Electoral, que los suplentes se puedan incorporar en acciones muy específicas y en funciones que el tribunal o la Junta Central Electoral le puede sacar mucho provecho a personas de esa experiencia, que además de eso son escogidos con los mismos requisitos que los titulares. Y en ese sentido, pues, lo que sí destaco aquí, que la decisión que tuvo el Pleno de la Junta Central Electoral, entiendo que fue muy positiva. En el caso del Tribunal Superior Electoral, pues no ha ocurrido en los últimos años, y fundamentalmente porque los suplentes han estado muy, pero muy ocupados en su ejercicio privado. No han demandado incorporación formalmente. Sí, en algún momento hubo una demanda de parte de los suplentes, estamos hablando hace alrededor de 2 años, por un tema que todavía a veces se genera alguna confusión, es de que el tribunal, cuando se integra su pleno, debe ser con 5 jueces. No importa que sean titulares o suplentes, como lo dice la ley, deben ser 5, porque la razón por la que deben ser 5 y nunca debe ser menos, a menos que una circunstancia muy particular así lo determine, es para evitar tener un quórum muy precario para tomar decisiones importantes. O que haya un empate. O que haya un empate, como por ejemplo el caso de 4. Si hubiese un empate de 2-2, hay una dificultad que obligaría a que tengan que buscar alguna salida, porque solamente pueden participar en la toma de decisiones quienes hayan conocido del caso. No pueden traer un suplente que no haya participado en la discusión previa del caso. Exactamente. Doctor, como cada profesional tiene su impronta, tiene su experiencia, y usted es un profesional que tiene una gran preparación también, ¿cómo ha sido la experiencia en términos de cambios, de aportes, de logística, de dinámica en el Tribunal Superior Electoral a raíz de que usted es el presidente? Bien. ¿Cuáles son los aportes, los cambios? Ya. Bueno, en este punto yo quiero sí ser lo suficientemente sincero en términos y transparente. A nuestra llegada en el mes de noviembre de este año,
pues encontramos un Tribunal Superior Electoral que había tomado su pleno una decisión en el mes de marzo en relación a la pandemia y se habían cesado labores en prácticamente más de 10 departamentos. Esto llevó a una ralentización de las actividades hasta el punto que eso llevó a que se acumularan más de 900 expedientes en materia de rectificación y habían también unos 900 casos pendientes de motivación, decisiones que habían sido ya dadas en dispositivo del proceso electoral de 2020 y habían quedado alrededor de unos 900 casos pendientes de motivar, o sea, prácticamente la parte de redacción de la sentencia, que le permitiera entonces a los interesados poder acudir a cualquier tipo de impugnación cuando reciben la notificación de la sentencia. Esto, producto de la pandemia, para nosotros, al llegar en el mes de noviembre, entendíamos que se había prolongado demasiado. Y por eso a nuestra llegada, pues inmediatamente abrimos los departamentos. En ese sentido, hicimos la propuesta en el Pleno para que se modificara la resolución del mes de marzo y personas que habían estado ausentes laboralmente se incorporaran de nuevo al tribunal. Entonces, en ese sentido, logramos una reincorporación del personal, una reactivación completa del tribunal, y así hemos iniciado todo un trabajo en el tribunal con miras ya a estos compromisos internacionales que hemos asumido y al mismo tiempo armar toda una propuesta de capacitación para periodistas, para organizaciones de bases, dirigentes de partidos políticos, en relación a todo el sistema, a toda la parte jurídica del sistema electoral dominicano, que iniciamos ahora en el mes de abril, con 5 diplomados a nivel nacional por regiones. Pero al mismo tiempo, pues en el tribunal hemos estado abordando todo el tema de la plataforma tecnológica. Encontramos una situación en el que programas importantes para todo el área de recursos humanos, para el área administrativa y financiera, pues requerían cierto nivel de reforzamiento y hemos estado revisando toda esta parte a los fines de elevar los niveles de respuesta institucional en todo lo que tiene que ver con la transparencia y el control administrativo y financiero de la institución. Presidente, ¿usted comparte la idea de que la ley del régimen electoral y la ley de partidos políticos tiene que ser reformada, que hay que volver a una discusión para reformarlas? Yo diría más bien modificarlas, y quiero aquí hacer una diferenciación de los dos términos, porque esto se entiende mucho más en el ámbito legislativo, y lo digo por el tiempo que duré en el entorno legislativo. Cuando hablamos de reforma estamos hablando de cambios estructurales importantes a la ley, y en ambos casos no necesariamente se requieren, sí modificaciones puntuales, de aspectos puntuales en ambas leyes. Entonces, cuando hablamos de modificaciones, estamos hablando de una pretensión que podría no ser muy profunda para evitar generar determinados temores en los actores políticos. Pero en ambos casos se requieren ciertos niveles de intervención. Lo que nosotros sí responsablemente decimos, no compartimos desde que se introdujeron los proyectos originalmente, hace más de 10 años, es que la Junta Central Electoral, como pasó en aquella ocasión, hiciera la propuesta de la ley de partidos políticos. Porque la Junta Central Electoral es el árbitro del proceso. Y lo que concierne a la estructura de los partidos políticos es algo que le concierne a los partidos políticos y a los legisladores. Que la Junta Central Electoral se involucre en cómo operan los partidos políticos cuando le va a tocar juzgar de entrada sobre su reconocimiento. Son los depositarios también de todas las, diríamos, los procesos internos que se dan de renovación de sus dirigentes. Nosotros particularmente, desde que éramos asesor de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, nunca compartimos de que la Junta Central Electoral fuera participar en los procesos de modificación de la ley de partidos políticos. Que eso quedara en el ámbito meramente legislativo, para que la Junta se preserve como árbitro. Y en el caso de la ley... ¿Por qué? ¿Perdón? Digo que ¿por qué la no participación cuando en
en más de un escenario, más de una organización de la sociedad civil aplaudieron el trabajo que en ese momento hizo la Junta Central Electoral y los aportes. Y de hecho se llegó a decir que la mejor propuesta para esa ley electoral, la ley de régimen electoral y de partidos políticos, fue la que se emanó de la Junta Central Electoral. No, debo decirle, porque nos tocó participar como asesor en ese proceso, que la propuesta que en aquel momento se presentó al Congreso sufrió modificaciones en más de un 70% de lo que llegó. De hecho, la parte más importante de la ley del régimen de los partidos políticos debería ser el fortalecimiento de los procesos de democracia interna. Por ejemplo, el de que pudieran contemplar un tribunal disciplinario, un tribunal, no una comisión, que fuera común para todos los partidos con un tribunal disciplinario. Esto lamentablemente no se logró en la ley que se aprobó, y en una modificación tal vez podría ser importante. ¿Por qué? Porque eso descargaría bastante al Tribunal Superior Electoral de conocer conflictos que inicialmente pueden conocer los partidos, como debe ser, los conflictos internos que se dan, y que el tribunal sea la última ratia en esa situación. Pero en el caso, por ejemplo, pensemos en la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral tiene que conocer del reconocimiento de los partidos, cuáles son esos requisitos, cómo operan los partidos, cómo eligen a sus dirigentes, cuáles órganos deben operar para los procesos disciplinarios. O sea, que el órgano que administra el proceso electoral se involucre en definir eso dentro de los partidos para después también recibir de parte de los partidos la revisión de esos procesos. Es una dualidad que no resulta conveniente. Si analizamos los temas en América Latina, las leyes de partidos políticos que tiene América Latina provienen del legislativo, no provienen del órgano electoral, que es quien va a recibir la demanda para resolver los conflictos que se generan allí, inicialmente por razones internas. Y luego, obviamente, mucho menos el Tribunal Superior Electoral, no tiene nada que buscar por ahí. Pero en la ley del régimen electoral, por ejemplo, nosotros contemplamos todo un régimen sancionador, que por igual, en la parte sancionadora, solamente corresponde de ese régimen al Tribunal Superior Electoral conocerlo, ya no a la Junta Central Electoral. Si analizamos la historia, los antecedentes históricos de la Junta Central Electoral, lo vamos a encontrar en lo que fue el acuerdo para que salieran las tropas estadounidenses en el 28 de la República Dominicana. Perdón, en el 24. ¿Por qué? Porque cuando se interviene el país en el 16, hubo un gran acuerdo en el 23 entre las fuerzas que estaban procurando la salida de las tropas estadounidenses del territorio dominicano para poder devolverle a la República Dominicana su soberanía. Es ahí cuando se crea la Junta Central Electoral, en el marco de ese gran acuerdo donde participó Federico Velázquez, don Jacinto B. Peinado, Horacio Vázquez, que fue el candidato de ese proceso electoral y que gana las elecciones en el 24. Es allí cuando surge la Junta Central Electoral como Junta Central Electoral. Luego es en el gobierno de Bosch, en el año 63, que se crea el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral no es una creación de la Constitución del 2010. Fue del 63, del gobierno de Bosch. Ya existía un tribunal porque el profesor Bosch en ese momento entendió que lo que le daba verdaderamente una expresión jurídica de legalidad a los resultados de un proceso electoral era un tribunal, no un órgano administrativo. El órgano administrativo se entendió debía quedar en esa parte, en la organización del evento y en la proclamación de los candidatos, y si surgía algún conflicto, algún reclamo de los resultados, lo conociera una instancia jurisdiccional. Eso fue en el 63, pero la reforma constitucional del 66 se llevó esa gran conquista, y no fue hasta el 2010 en que se rescata lo que en el 63 ya se había contemplado como una gran conquista de los actores políticos, que desde el año 23 habían estado buscando la forma de generar mayor confianza a estos procesos y mayor transparencia. Doctor Marcos Cruz García, no solamente nos resta agradecerle en todo lo que vale, muy buen debut en el Telematutino 11 y le deseamos éxitos en sus aspiraciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias, Jacqueline. Amables televidentes, nos vamos a la recta final ya de este jueves 1 de abril, último día laborable del programa en esta semana.